La vacuna de la varicela es una vacuna atenuada, lo que significa que es una versión debilitada del virus, conseguido por primera vez de un niño infectado con varicela en Japón. Se produce en un laboratorio, donde el virus crece y se modifica en cultivos de células humanas, específicamente en cultivos de fibroblastos de embriones humanos, hasta llegar a un punto donde no se puede reproducir más en células humanas. Esto es porque, al crecer, el virus de la varicela en las células de fibroblastos se vuelve cada vez menos capaz de crecer en las células que recubren la parte posterior de la garganta o la piel, los sitios de infección. Esto sucede porque se cambian los genes que le dicen al virus cómo reproducirse. Un cultivo de células, entonces, permite a los laboratoristas y científicos mantener a las células en un ambiente fuera del organismo o hábitat de donde se originan. Los cultivos de células de mamíferos se pueden obtener por medio de biopsias, extrayendo directamente de órganos o partiendo de fluidos como la sangre. Un cultivo primario consiste en tomar células, tejidos u órganos extraídos del organismo y dejarlo crecer en un medio artificial, como por ejemplo una caja Petri. Este cultivo es primario porque es el primer paso para utilizar lo extraído en experimentos. El cultivo dura entre días y semanas. Normalmente de los cultivos primarios se obtienen líneas celulares que tienen una alta capacidad de multiplicarse y duran más tiempo que el cultivo primario. Se tienen dos tipos de cultivos de células dependiendo de cómo interactúan con el medio de cultivo: el cultivo de células adherentes y el cultivo de células en suspensión. Las células adherentes, como su nombre lo sugiere, crecen al estar pegadas o adheridas a la superficie del recipiente de cultivo. Por otro lado, los cultivos en suspensión son células que no se deben pegar al recipiente para reproducirse. Para llevar a cabo un cultivo de células de mamífero, es necesario contar con diversos equipos de laboratorio y materiales que permitan llevar a cabo esta práctica de manera eficiente y correcta. Los más importantes e indispensables son: en el caso de un cultivo primario, es necesario obtener un cultivo de células, órganos tomados directamente del organismo o tejidos. En cualquier cultivo de tejidos es indispensable contar con un medio de cultivo, y estos deben de contar con características específicas para el cultivo que se esté trabajando. Por ejemplo, un pH adecuado o temperatura óptima para el crecimiento del cultivo en cuestión. Por último, es totalmente necesario contar con equipos de laboratorio especializados para trabajar con cualquier tipo de cultivo de tejidos o células, como lo son los microscopios normales e invertidos, que puedan identificar células adherentes o en suspensión. También incubadores que regulen la temperatura y o el movimiento entre otras características de las muestras o cultivos para maximizar el crecimiento de estos. También campanas laminares para evitar su contaminación al trabajar con los cultivos, y autoclave o algún otro equipo o medio para esterilizar de manera adecuada al terminar de trabajar con los cultivos. El cultivo de células de mamíferos es un área en la biotecnología con grandes aplicaciones y actualmente avanza a pasos agigantados. Su uso va desde la investigación hasta el trasplante de tejidos, cirugías reconstructivas y técnicas de fusión o manipulación genética. El cultivo de células permite brindar soluciones a problemas actuales que enfrenta la humanidad. El empleo de técnicas para cultivo celular presenta grandes ventajas, como el tener condiciones físico-químicas controladas, condiciones de pH, temperatura, humedad, presión osmótica, concentraciones de O2 y CO2, presencia de nutrientes, hormonas, factores de crecimiento, entre otros, lo que tiene por consecuencia una homogeneidad de muestra. Asimismo, es posible trabajar en pequeña, mediana y gran escala, y permite una gran reducción de costos, debido a que se emplean disoluciones con concentraciones menores y evitan la necesidad de hacer ensayos con una gran cantidad de animales, evitando así el sufrimiento animal en ensayos de experimentación. La aplicación del cultivo de tejidos abarca una gran cantidad de áreas, tales como genética, ecología celular, virología, biotecnología, farmacología, ingeniería de tejidos y toxicología. Algunos ejemplos de aplicación son producción de vacunas, producción de fármacos, conocer el efecto de los fármacos, producción de tejidos artificiales para tratamiento de grandes quemaduras, injertos y trasplantes, carcinogénesis, análisis genético y el estudio de las condiciones ambientales responsables del mantenimiento de la funcionalidad celular.